Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a De Perdidos al Podcast, nuevo episodio 40 y no sé cuántos llevo ya. Podcast que, como de costumbre, también subiré en YouTube. Y previsiblemente esto será un podcast de los largos, por lo tanto en YouTube lo que vais a ver a continuación es una serie de vídeos cortos. Como cuando subo un vídeo largo siempre alguien dice no me gustan largos, los quiero cortos. Y cuando los subo cortos siempre salta alguien diciendo no me gustan cortos, los quiero largos. ¿Sabéis qué? Subo lo que me da la gana. Es lo que tiene. Capítulo o episodio de mi podcast de Perdidos al Podcast y de mi canal de YouTube, que como de costumbre viene patrocinado por Wallbox y por Funding, mis patrocinadores. Así que en el de hoy, si mi perro deja de roncar, tú, jefe, Spot, no ronques, que estoy grabando, hombre. Creo que el micro es suficientemente bueno para que no capte los ronquidos, pero el cabrón está roncando. Tesla ha publicado recientemente su impacto. Eso lo tenéis que haber oído. Tesla ha publicado recientemente su estudio de impacto medioambiental o Impact Report de 2019, que os recomiendo ver. Aquí en pantalla, para los que estéis en YouTube, pondré algunas gráficas. Para el que escuche el podcast, os describiré todos los datos, todas las gráficas y todo, de manera que esto se pueda escuchar perfectamente sin necesidad de tener el informe delante o tener el vídeo, pero si queréis echar un vistazo, yo os lo recomiendo, porque aquí voy a centrarme en unas cuantas cosas que me parecen destacables. Pero obviamente el informe tiene 57 páginas y contiene mucha más información de la que yo os voy a comentar aquí hoy. Empezamos por pues como os decía, el impacto medioambiental. Y en el informe Tesla destaca que se ha centrado principalmente, todo el informe va de su impacto medioambiental en Estados Unidos. Se centran exclusivamente, por lo que he podido ver, en la fábrica de Fremont. Y lo que han hecho es medir, para empezar con el informe, un estudio de ciclo de vida completo de sus productos, cogiendo principalmente el más vendido, el Tesla Model 3. Y hay una gráfica, la primera que me llama la atención dentro de este informe, que quería compartir con vosotros, y es esta que nos enseña pues, las emisiones medias en ciclo de vida total del producto del Tesla Model 3 en Estados Unidos, y una gráfica que tiene 5 barras verticales, en las cuales se representan las emisiones en gramos de CO2 equivalente por milla, porque como estamos en Estados Unidos no va por kilómetro, va por millas, las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes en sus vehículos. Y destacando la fase de fabricación del producto, y digo producto que no coche, ahora os explico por qué, y su fase de uso. Y podemos ver una gráfica que va en su eje Y de 0 a 500, esos son los gramos de CO2 equivalente por milla recorrida, en el cual pues a la derecha del todo la barra más alta, la que supera los 400 gramos de CO2 por milla recorrida, es la de un vehículo con motor a combustión medio del sector premium en Estados Unidos. Y a continuación, de los 4 escenarios que analiza Tesla en su informe, todos del Model 3, vemos que el que más intensivo en cuanto a emisiones de CO2 se refiere, encontramos es el Model 3, que es utilizado de manera personal y cargado con electricidad de la red. Y ahí han tomado pues, la media de Estados Unidos, obviamente, y ni siquiera llega a 200 gramos. Es decir, estamos con más de 400 gramos para un coche equivalente con motor a gasolina y menos de 200 para el Model 3 en su peor de las combinaciones posibles. ¿Por qué la peor de las combinaciones posibles? Porque Tesla también ha tenido en cuenta que si este Model 3 no es un vehículo comprado para uso personal, sino que es un vehículo que se está utilizando para alguna plataforma de car sharing, como puede ser Lyft, Uber, etc., entonces sus emisiones disminuyen. Y lo que es llamativo es que la parte de emisiones que disminuye no es la del uso del vehículo, sino que es la de la fabricación del producto. ¿Y por qué? Esto es muy llamativo. Se reproduce exactamente esta curiosidad en los otros 2 usos que le han dado, o las otras 2 barras que han añadido a la gráfica, en la cual se ve que en una ni siquiera llega a 100 gramos de CO2 por milla recorrida y en otra yo creo que no pasa de 20, que son el caso en el que ese Model 3 utiliza energía solar para recargar su batería. Pero bueno, lo que os decía, me ha llamado mucho la atención de esta gráfica que Tesla establece una diferencia entre aquel vehículo que se utiliza, aquel Model 3 en este caso, que se utiliza
como vehículo para una plataforma de car sharing, de trayectos compartidos, o uso personal. Y está atribuyendo un mayor impacto medioambiental en la fase de fabricación del producto al uso personal que al uso de car sharing. Y uno se queda pensando, un momento, ¿cómo va a generar más CO2 producir un coche si luego se usa para car sharing que si lo uso de forma personal? El CO2 generado en el proceso de fabricación, tanto para la extracción de los recursos necesarios para hacer el coche, la batería, etcétera, como para ya en sí la fábrica, ensamblarlo todo eso, es el mismo, porque el coche es el mismo, ¿no? Bueno, pero es que aquí Tesla ha querido ser muy prudente y ha tenido en cuenta que para el uso personal de ese vehículo vas a estar utilizando más recursos indirectos. Es decir, tú tienes que fabricar un Powerwall, una batería de hogar de Tesla. Tú tienes que fabricar unos paneles solares y con eso cargarás tu coche. Y además, si lo utilizas también para cargar en la vía pública, tienes que fabricar esa infraestructura en la vía pública de puntos de carga rápida o semirápida donde también cargarás tu coche. Y eso añade a la huella ecológica del proceso de fabricación del coche. Lo que yo no acabo de entender muy bien de este informe es por qué dicen que el que hace uso personal va a utilizar puntos de carga en la vía pública y por tanto su huella ecológica en la fase de producción de lo que está utilizando de su coche es más elevada porque le añades esa infraestructura de carga en la vía pública, la huella de carbono de fabricarla. Pero ¿por qué asumen que cuando vas a utilizar el coche en modo compartido, plataforma de compartir coches, car sharing, pues entonces no usas la infraestructura de la vía pública? Esto es curioso. A mí yo creo que sería más bien al revés. Pero bueno, el caso es que Tesla ha analizado todos los diferentes escenarios posibles. Coche utilizado para uso personal o para uso compartido. Cargado con energía exclusivamente solar y le mete ahí también la huella de carbono de producir los paneles, producir las baterías, etcétera. O incluso cargando en la vía pública, le mete la huella de carbono de utilizar esa infraestructura de carga en la vía pública. Y todo eso pues lo acaba comparando con un gasolina equivalente en Estados Unidos. Y en el peor de los casos, el Tesla Model 3 no llega ni a 200 gramos de CO2 emitidos a lo largo de su totalidad de duración de ciclo de vida, mientras que el de gasolina supera ampliamente los 400, más del doble. Hacen también el mismo estudio utilizando los datos del estado de Nueva York, que al parecer tiene un mix energético, genera electricidad del estado de Nueva York con menor impacto en términos de gas de efecto invernadero, es decir, pues debe quemar menos carbón, debe utilizar más renovables y por tanto obviamente la diferencia es aún más grande. En este caso, el peor de los casos del Tesla Model 3 no supera apenas los 120-130 gramos de CO2 por milla recorrida, mientras que, pues os recuerdo, eran casi 450, 3 veces más para el gasolina. Aquí deja claro Tesla esas grandes diferencias. Otra gráfica muy interesante del impacto medioambiental, de este informe de impacto medioambiental que ha publicado Tesla, es el de la eficiencia energética. Lo que ha hecho Tesla en esta gráfica es poner una serie de modelos, muchos modelos Tesla y otros modelos de la competencia, y con sus correspondientes barras nos está enseñando cuál es la eficiencia energética, es decir, cuántos kilovatios hora necesitan estos vehículos para desplazarse. Para ello han tomado datos de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, la EPA, que es la que mide el consumo y la autonomía de estos coches. El ciclo homologado en Estados Unidos es el de la EPA, y ha comparado los coches entre sí. Y lo que se ve en esta gráfica, en estos diagramas de barras, es que el Tesla Model 3 Standard Range Plus es el más eficiente de todos. El que le sigue a continuación es el Model 3 Gran Autonomía, seguido de cerca por el Model Y Gran Autonomía, seguido muy de cerca, aquí llega el primer vehículo no Tesla, por el Hyundai Kona, con prácticamente empate con el Model Y Gran Autonomía. El Chevrolet Bolt, que es el Opel Ampera E en Europa, también está muy bien en términos de eficiencia, está muy cerca del Hyundai Kona. Luego tenemos casi también empatado con el Chevrolet Bolt el Tesla Model S de Gran Autonomía. A continuación bajamos otro escalón en términos de eficiencia y tenemos un Nissan Leaf, que es ligeramente mejor a un Model X, Gran Autonomía, y luego ya pegamos otra bajada muy grande, estamos ya hablando casi de la mitad, casi la mitad de eficiencia que un Model 3 Standard Range Plus para el Jaguar I-Pace y para el Mercedes EQC y el Ford Mach-E. Y a partir de ahí otra bajada, otro escalón en eficiencia, ya sí que hablamos de la mitad casi de eficiencia que los mejores, para el Audi e-tron y el Porsche Taycan. Y esta gráfica yo la considero súper interesante
porque ahí estamos viendo que al final este debate que yo mismo muchas veces fomento de SUV sí, SUV no, puede influenciar, obviamente. Como podéis ver aquí, el más eficiente de todos es una berlina. El segundo más eficiente de todos sigue siendo una berlina. Pero el tercero es un Model Y, que es un SUV. Y luego viene el Kona, que también es súper eficiente y también es un SUV. Así que a mí, al fin y al cabo, la forma, el diseño de la carrocería y el tamaño del coche me dan un poco igual. Lo que es importante realmente es que el vehículo sea muy eficiente. ¿Por qué? Porque esto significa que va a consumir poca energía para hacer lo mismo, para recorrer la distancia. Y cuanto más energía consuma el vehículo, Audi e-tron, Porsche Taycan, etc., para recorrer esa distancia, aquí estamos hablando de un despilfarro energético que al final ni nos podemos permitir nosotros, porque eso tiene un coste económico, ni se lo puede permitir el planeta. ¿Qué más cosas nos cuenta Tesla en este informe? A continuación, sobre todo enmarcado dentro de este capítulo de reducir la huella o el impacto ecológico medioambiental de todo el coche eléctrico, se pone a analizar la duración de las baterías y en concreto la degradación de las baterías. ¿Por qué? Porque claro, ya sabéis, hay mucha gente que todavía sigue diciendo que un coche eléctrico, después de 4 o 5 años de uso, hay que cambiar su batería porque ya no sirve. Cosa que de nuevo se ha demostrado que es falsa. Sí, obviamente se pueden encontrar casos de coches eléctricos del año 2012, 2013 que han sido utilizados en determinadas circunstancias extremas o que simplemente la batería ha salido mal por un error de fabricación o lo que sea, en el cual pues, se han tenido que reemplazar las baterías. Sí, casos hay. Pero lo que nos demuestran los datos, las estadísticas, es que con cientos de miles de coches, Tesla Model S y Tesla Model X, en el caso de la gráfica que he puesto ahora en pantalla, lo que se ve es que el proceso de degradación alcanza de media un 90%. Es decir, que después de 200.000 millas recorridas, esos son 320.000 kilómetros, las baterías de un Tesla Model S o Model X retienen de media todavía el 90% de su capacidad. Si ese coche tenía 400 kilómetros de autonomía nuevo, después de 320.000 kilómetros recorridos, tendrá 400 menos 40, 360 kilómetros de autonomía. Por tanto, no es necesario cambiar la batería, tirarla, ninguna de estas historias que circulan por redes sociales a menudo, fruto de la desinformación o de la intoxicación, quién sabe. El caso es que estos son los datos que tiene Tesla, eso es lo que demuestra, que la degradación es muy reducida. ¿Qué más cosas nos enseña así interesantes Tesla en su informe de impacto ambiental? Este mapa que os pongo en pantalla, que también ha circulado bastante últimamente en redes sociales y en medios de comunicación por Europa, el de las emisiones y el efecto de la crisis del COVID-19, el coronavirus en Europa. Cuando todo el mundo estaba confinado en su casa y los coches estaban todos aparcados y parados en la calle o en garajes, la contaminación atmosférica, la contaminación del aire en Europa, que estos son los datos que muestra el mapa, pero también sucedió obviamente en Estados Unidos, en China, en demás sitios afectados, la contaminación cayó espectacularmente. Así que es obvio que no son solo los coches los responsables de la mala calidad del aire, de las partículas tóxicas que flotan en el aire en las grandes ciudades, que también tienen un papel en invierno las calefacciones de gasoil, las calderas, que también si el aeropuerto está cerca de la ciudad, esas emisiones también tienen su parte de responsabilidad, igual que las emisiones de la industria, siempre que estén cerca de la ciudad, etc. Sí, sin duda. No es el único responsable, pero que sí que es el mayor contribuidor, el que más contribuye a las emisiones. El tráfico rodado es el que más contribuye a las emisiones locales, calidad del aire, partículas tóxicas, en las ciudades. Y esto pues lo recuerda Tesla muy acertadamente. También habla del consumo de agua en sus fábricas, el consumo de agua por vehículo producido, y nos demuestra que la reducción desde 2018 a 2019 ha sido espectacular. Casi la mitad de lo que se necesitaba consumir en agua en 2018 es lo que se ha usado en 2019. Y bueno, también le gusta a Tesla luego descartar qué producción de vehículos eléctricos ha tenido lugar a escala planetaria por parte de los grandes grupos. Y en una gráfica nos muestra la comparativa entre volumen de producción en 2017 y volumen de producción en 2019. Donde se ve que Tesla en 2017 apenas superaba los 100.000 vehículos eléctricos producidos, mientras que en 2019 se acercaba a los 400.000, y los grandes grupos contrincantes, como el grupo Renault Nissan Mitsubishi, o el grupo Hyundai Kia, o el grupo Volkswagen, grupo BMW, etc., ninguno de ellos llega a 100.000, ni siquiera en 2019, con una excepción. El grupo Renault Nissan Mitsubishi sí que superaron las 100.000 unidades en 2019.
Todos los demás, todos los demás años, incluyendo General Motors, Daimler, Tata, Jaguar Land Rover, etc., todos los demás se quedan por debajo de 100.000. Es decir, que Tesla aquí nos está diciendo que es el único fabricante de automóviles eléctricos que produce tanto. Ya lo sabíamos, Tesla, hombre. En fin, también nos analiza la energía producida por los paneles solares fotovoltaicos que están instalados en los tejados de las instalaciones, fábricas, etcétera, que tiene Tesla, y la consumida, y se ve que no para de crecer cada vez más la producción, mientras que el consumo, que también aumenta, obviamente, porque producen cada vez más coches, aumenta de una forma proporcionalmente mucho menor. De manera que Tesla nos está enseñando que tiene un excedente de producción de energía, un excedente energético brutal. Y aquí demuestra de nuevo el camino a seguir por parte de los demás principales actores de la movilidad y los fabricantes. Poned paneles solares en los tejados de vuestras fábricas y de vuestros almacenes, etc. En fin, cosas interesantes también que nos señala este informe. Habla de la paridad de precios, la paridad de costes. Pero de nuevo recuerdo, esto es Estados Unidos. Tenemos aquí una gráfica que os pongo en pantalla, que de nuevo son 4 barras, que indican los precios de 4 modelos distintos. El Mercedes Clase C, el BMW Serie 3, el Audi A4 y el Tesla Model 3 Standard Range Plus en el mercado de Estados Unidos. Y ahí vemos que el Standard Range Plus es, si no es el más barato de todos, lo es casi, a un nivel de precio muy similar al del Audi A4, en torno a los $37.000, mientras que ya el BMW Serie 3 y el Mercedes Clase C pasan de $40.000. Claro que bien sabemos los europeos que en el mercado nuestro no sucede así y que la diferencia de precio todavía sigue siendo mayor y en detrimento del Tesla Model 3, que es más caro que sus rivales. Pero fijaros en el mercado estadounidense. Ya hay paridad de precios, incluso con el Audi A4 hay paridad de precios, pero incluso con algunos modelos como el Mercedes o el BMW, el Tesla resulta más barato. Y esto es muy llamativo. Más datos interesantes que nos demuestra, que nos pone Tesla ahí en conocimiento en su informe, las autonomías. Autonomía bruta, aquí ya no hablamos de eficiencia energética ni nada, sino la cifra total, autonomía medida por el ciclo de homologación americano, la EPA. Model S, Long Range, es gran autonomía, se acerca a las 400 millas. El Model S, lo cual son más de 600 kilómetros. El Model X se queda en 350 y algo, el Model 3 anda justo detrás, en 300 y pico, más bien 320, 330. Y el Model Y también, un nivel similar al del Model 3. Estamos hablando aquí de todas las versiones gran autonomía, de Model S, X3 e Y. Los 4 líderes indiscutibles. A continuación se acerca el Ford Mach-E, con una autonomía ya inferior a 300, en esta gráfica y en el mercado. Solo se ven autonomías superiores a los 500 kilómetros en mano de Tesla, el resto anda por debajo. Y aquí lo vemos en estas gráficas, en estas barras. El Ford Mach-E, el Chevrolet Bolt, el Hyundai Kona andan más o menos en unas autonomías en torno a las 260, 270 millas, que ya os digo son menos de 500 kilómetros. Luego bajamos otro escalón más con Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Mercedes EQC, hay un poco más de los 220 millas quizá, que son unos 350, 360 kilómetros aproximadamente. Y luego ya vamos cayendo Audi e-tron, Porsche Taycan en 200 millas, 320 kilómetros. De nuevo se puede ver aquí que no solo son los más eficientes, sino que encima son los coches que más autonomía bruta ofrecen en el mercado. También hay en el informe unos análisis bastante interesantes sobre seguridad de los vehículos Tesla. Y el primero de ellos nos muestra con una gráfica el ratio de accidentes en carretera por cada millón de millas conducidas. Y esto para el año 2019. Ahí vemos la media de Estados Unidos, que se sitúa en más de 2 accidentes por cada millón de millas recorridas. Y los vehículos Tesla que no están utilizando ningún tipo de sistema, no hay ningún autopilot activado, ¿vale? Ni tiene sistemas de seguridad avanzados como los vehículos con el autopilot, sino que son los modelos más antiguos, los de 2013. Pues ya por parte de los vehículos Tesla hay menos de un accidente por cada millón de millas. Yo creo que esto andará en los 0,7, según lo que veo aquí en las barras. Y que cuando tienes el autopilot activado no llega ni a 0,3, creo que es lo que nos muestra aquí esta barra. Ni a 0,3 accidentes por cada millón de millas recorridas.
lo que viene a ser aproximadamente 7 veces menos accidentes en 1.000.000 de millas recorridas si utilizas el autopilot que si conduces con un vehículo normal, medio de Estados Unidos. 7 veces menos posibilidades de tener un accidente. No está nada mal. El informe analiza también pues, diferentes aspectos de la seguridad pasiva, es decir, la protección, cuando ya ha tenido lugar el accidente, la protección de los pasajeros en caso de accidente, pruebas Euro NCAP, pruebas NHTS, etc. Datos muy interesantes. Ya sabemos que los Teslas son los vehículos más seguros. Lo demuestran los datos. Hay mucha gente que salta rápido. No, son los Volvo, son los... A ver, no hablamos de opiniones, hablamos de datos. Te vas a las estadísticas, te miras las puntuaciones obtenidas por los coches Tesla en Euro NCAP, en NHTSA, en la IHSP, o no creo, en fin, todos los diferentes organismos que los prueban y son los que ganan, porque tienen mejor puntuación. Y hay una cuestión que a menudo resulta súper llamativa porque pues, rápidamente está la imagen catastrófica de un coche en llamas, y sabéis a qué me refiero, los vehículos eléctricos que arden de forma espontánea o después de un accidente, pero las baterías es lo que tienen, cuando entran en contacto con el aire, los componentes químicos hace que eso empiece a arder. Unos fuegos de la leche, encima súper difíciles de apagar. Y pues estas imágenes que han circulado, porque los medios de comunicación se encargan de que rápidamente, si un Tesla arde, pues se especifique que un Tesla está ardiendo, pero si un coche de la marca que sea con motor a combustión está ardiendo, es un vehículo está ardiendo. Ahí ya no hace falta decir la marca, curioso, ¿eh? Pero en fin, ellos sabrán en los medios de comunicación los motivos que les llevan a hacer eso. El caso es que si tú miras de nuevo, coges los datos y analizas fríamente las estadísticas y ves los datos, tú ves que por cada billón, es decir, el billón en Estados Unidos son 1.000 millones de millas recorridas. En Estados Unidos tienes de media unos 50 y algo, un poco más de 50 incendios de coches. ¿Vale? Esa es la estadística. Vehículos Tesla, por cada 1.000 millones de millas recorridos en el periodo 2012 a 2019, por cierto, es lo que analiza Tesla en su informe. Pues los que estáis viendo el vídeo ya lo sabéis desde el principio, la diferencia es abismal. No debe llegar ni a 5, creo que eso es 5 incendios respecto a 51 o 52 de media en Estados Unidos. 10 veces menos incendios en vehículos Tesla que en coches con motores convencionales en Estados Unidos. Esos son los datos. Luego, pues cada uno puede opinar lo que quiera opinar, pero los datos son esos, y los datos lo que te muestran es que es 10 veces menos probable tener un incendio con un Tesla y 7 veces menos probable tener un accidente con un Tesla. Y bueno, pues el informe sigue luego hablando de un montón de cosas interesantes. Habla también sobre todo de la declaración de responsabilidad en la cadena de suministro, la política que tienen de respeto de derechos humanos y de lo que llaman conflict minerals, o minerales provenientes de zonas de conflicto. Tesla ya sabéis que es de las que menos cobalto utiliza y está alcanzando progresivamente el 0 cobalto en las baterías. Y ya sabéis el problema conflictivo del cobalto, que está casi todo concentrado, casi todo el material está concentrado en República Democrática de Congo, que de democrática no tiene nada, y que lamentablemente muchas veces hay minas artesanales de por medio con trabajo infantil. Pues ya os puedo asegurar yo que no, que Tesla no compra el cobalto en el Congo, así que de eso estamos, pues nos libramos con Tesla. Adiós, Pot. Esas son las uñas de mi perro que ha decidido marcharse. Y luego pues tiene toda una serie de datos el informe. Ya os digo, yo no voy a extender mucho más este podcast o este vídeo, pero tiene luego una serie de datos súper interesantes sobre el respeto de diversidad entre sus empleados, la seguridad en la fábrica, etcétera. Yo os recomiendo el informe, está en inglés. El que no entiende inglés, pues lamentablemente no he visto traducción alguna. Pero ahí está, todos los datos publicados por Tesla de forma muy transparente, a mí me parece súper interesante. Y quería compartir con eso pues esta serie de datos, para que finalmente veamos que la clave, el resumen de este vídeo es: lo compares con lo que lo compares, si haces un análisis de ciclo de vida total del producto y comparas los coches Tesla con el resto, y quien dice coches Tesla, por extensión los demás eléctricos, son mucho mejores para el medio ambiente. No son perfectos, claro que no lo son, pero son mucho mejores para el medio ambiente, emiten muchísimos menos gases de efecto invernadero que sus equivalentes diésel gasolina, y
todos estos rumores de la batería que hay que cambiar cada 5 años, etcétera, queda clarísimamente demostrado por los datos que no es correcto. Después de 320.000 kilómetros recorridos, retienen las baterías de Tesla un 90% de la capacidad de media, por tanto no hay nada que tirar ni desechar, ni nada. En fin, todo esto queda demostrado con los datos. Son más seguros gracias al autopilot, no se queman, de hecho 10 veces menos posibilidades de tener un incendio con un coche eléctrico. Estos son los datos que tiene Tesla de su propia flota de vehículos, que con los combustión, gasolina o diésel. En fin, aquí queda todo en el informe. Son una serie de datos esclarecedores, súper importantes. Ojalá continúe Tesla publicando este informe cada vez más completo, cada vez más datos y más información con el paso de los años. Porque al final esto es lo único que zanja los debates. Hay mucha gente que opina muchas cosas, pero las opiniones, pues cada uno tiene una. Y no necesariamente son correctas. Y tampoco son necesariamente iguales, es decir, no tienen el mismo valor. Obviamente no tiene el mismo valor la opinión de todo el mundo. No tiene el mismo valor la opinión de un experto en una materia determinada que alguien que no tiene mucho conocimiento sobre esa materia. En redes sociales a veces, con todo el ruido y todos los debates y los escándalos y demás, esto se pierde de vista. Cualquier opinión no es válida. No hay opiniones que necesariamente sean iguales que las de otros, es decir, muchas veces son opiniones peores porque no tienen calidad, no se fundamentan en datos ni ningún conocimiento. Así que, para zanjar estos debates y dejar de marearse con intercambios estériles en redes sociales, aquí están los datos. Y Tesla los publica de forma transparente. Y me consta que no es la única marca. Muchas otras marcas también publican informes similares. Así que a mí me gusta mucho Tesla y como sigo Tesla de cerca, aquí comparto con vosotros esos datos para intentar esclarecer un poco la situación sobre todos estos múltiples rumores que a menudo circulan sobre que si son fiables o no, si duran las baterías o no, si contaminan más o no, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí quedan los datos. Espero que os haya parecido interesante. Muy largo, lo sé, y lo he hecho bastante corto en comparación a lo que contiene el informe. Os pondré también un enlace al informe para que lo podáis ver con detenimiento vosotros mismos, pero bueno, que es tan sencillo como poner Impact Report Tesla y te sale en cualquier buscador, Google o el que queráis utilizar. Así que solo esto, quería compartir esos datos con vosotros, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.